estamos aquí en el centro asturiano, yo me siento un poco en territorio enemigo. Yo es que soy del Bierzo, que no sé si lo he dicho. Entonces está pegado a Asturias, pero sin ser Asturias, nunca sé muy bien qué es lo que han sido, pero bueno, yo ya también muchos años en Madrid, como todos, ¿no? Cuando me dicen, no, la mayor ciudad del Bierzo es Madrid y la mayor ciudad de Asturias pues también Madrid, sí, que es al final donde más emigramos todos. A mí me ha sorprendido muchísimo el libro, tengo que decirlo. Lo primero es, me sorprende mucho que este sea tu primera novela, porque está muy bien. Tengo que decirlo, está muy bien y me ha sorprendido mucho. Digo, esto no puede ser la primera que escribe porque ya viene con muchas dadas. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo alguien, quiero saber, cuándo empezaste a escribir el libro? ¿Cómo es el proceso hasta que lo publicas? ¿Y cómo se te ocurre publicar un libro en 2025 con la que está cayendo? ¿Cómo dices, bueno, venga, yo tengo estas ganas de escribir, tengo esta idea, creo que hay que ir a una buena historia? ¿Cómo decides ir adelante? La idea de la novela la tenía desde hace mucho tiempo. Yo había escrito relatos cortos que son, es otro animal distinto. Sí. Un relato tienes una idea, la escribes y más o menos queda. La novela había que atacarla con más estructura, era otra cosa. Entonces siempre había tenido este desafío de cómo hacer eso. Había tenido varios intentos y no habían cuajado, pero esta vez tenía esta idea del tema de la libertad y de ver cómo está evolucionando la tecnología y la deriva que está tomando sobre la libertad de las personas. Y me parecía que era un tema que quería que se debatiera, que sí, el público en general empezara a hablar de eso. Y de ahí surgió un poco la idea de la novela, o sea, escribir un thriller que atraiga a la gente, que no caiga en tecnicismos y que plantee este tema de qué pasa con nuestra libertad cuando estamos adoptando y desarrollando todas estas tecnologías que traen un montón de beneficios, pero que también traen un montón de peligros que vamos a tener que aprender a manejar, porque si no pasa lo que pasa en Código Mágico. Hablas mucho de, me sorprende también mucho, bueno, las referencias a Asturias a lo largo de la novela. Digo, no creo, digo, ya no caben más cuando estás presentando los personajes, las zonas, todo esto, aunque luego está ambientada en Madrid, etc. Sí es cierto que se nota mucho la raíz. Y hablas mucho de un concepto que es el concepto de la eficiencia. Cuando hablamos del debate de seguridad, barra comodidad, de la tecnología por medio, no se suele comentar mucho el tema de la eficiencia y me ha parecido muy interesante. No sé si me podrías allanar un poco el camino. ¿Por dónde encuentras tú ese tercer ángulo en este triángulo, por decirlo así? Probablemente sea de formación profesional. Ajá. En mi forma de ver la inteligencia artificial aplicada, yo vengo de la industria. Sí. Aplicada a la industria, la inteligencia artificial tiene, digamos, tres estadios. Un estadio defensivo, es decir, la uso porque todos los demás la van a usar. Claro. Un estadio de, la uso para optimizar procesos y ahí es donde entra la eficiencia. O sea, la inteligencia artificial como un modo de ser más eficiente y ya, bueno, la inteligencia artificial como un modo disruptivo de empezar a encontrar cosas nuevas por todas partes. Y yo creo que la asociación viene por ese lado. Es muy interesante porque normalmente cuando hablamos de eficiencia solemos tirarnos siempre al mundo de lo financiero, de lo económico, o medir la eficiencia con ese prisma, pero a veces la eficiencia desde un punto de vista más tecnológico debería de mirarse, ¿no? como algo más puro, más etéreo, ¿no? Te preguntaba, ¿cuándo empezaste más o menos a escribir el libro? ¿Cuándo, o sea, la primera idea, porque estos son varias etapas, imagino? Me llevó más o menos un año entre una cosa y la otra. Pues me parece de verdad bastante presciente un montón de cosas que tratas en el libro, porque seguro que según lo ibas escribiendo, estamos viendo avances locos cada 6 meses y a veces, lo estábamos comentando antes con tu familia, cosas que ves de ciencia ficción, 18 meses después dices, pero sí que esto ya está abriendo los telediarios. Entonces, hay partes del libro que has tenido que quitar porque dices, bueno, esto ya no es ciencia ficción, ya es ciencia realidad. No de quitar, pero sí me pasaba de estar escribiendo y me tengo que dar prisa porque ya está ocurriendo. O sea, que te quedaste un poco a punto, ¿no? Si lo hubieras retrasado un poco... Yo creo que era un libro histórico. Histórico. Qué bueno. Entonces, sí es cierto que avanza esto cada 6 meses y de verdad
verdad que lo comentamos muchísimo todos los días entre nosotros y avanza muchísimo, pero a mí quiero empezar sin hacer mucho spoiler, ¿vale? Para nuestra audiencia. Ana y Carmen, las dos protagonistas iniciales de la obra, no sé si tienen alguna raíz, algún origen, alguna, ¿cómo decirlo?, alguna inspiración más cercana a ti, o son personajes que vienen de fuera, digamos, de tu imaginación pura y dura. Sí, son más que nada son imaginación. O sea, la idea, la construcción del personaje quería que Ana fuera una heroína atípica, no es ni policía ni detective, es la profesión más antihéroe que puede ser, que es un auditor, se dedica a mirar números, a mirar detalles, y precisamente este era el arco del personaje, tener que elevarse y digamos, buscar la justicia que busca. Sí. Sí, o sea, la característica principal de Ana es la justiciera. O sea, muy soñadora, ¿no? Siempre hacer lo correcto y buscar siempre la justicia y no se aparta de eso, es un poco cabeza dura. Claro. Y le pones el personaje de Carmen al lado como para equilibrar. Como contrapunto, exacto. El personaje de Carmen es un poco funcional en el sentido que es el contrapunto de Ana, es la pragmática, la que busca las soluciones, quizás saliéndose de lo correcto, y también nivela el terreno porque es la que tiene el expertise tecnológico para combatir contra el enemigo, digamos. Claro, ¿no? Para ir llevando hacia adelante la trama siempre necesitas un poco de eso, porque por mucho que sea pues una auditora, tampoco, yo creo que se hubiera quedado pronto sin armas para seguir adelante con la trama. Yo creo que ambos, no sé si decir fenotipos, ambos tipos de personas siempre se necesitan, no solo en las novelas, sino en la vida real, en todas las familias. Necesitas una Ana y necesitas también una Carmen, un poco yo creo, para equilibrar, como dices tú. Otra cosa que, de verdad que hablas mucho de cosas que me parecen como muy de equilibrio en este sentido. Hablas algo que es muy traído en el mundo de la ciencia ficción desde siempre, porque yo creo que es uno de los elementos más claves, que es el bien común, ¿no? Y esa que viene un poco traído desde los antagonistas de la novela, el esto del bien común y todos los avances que eso puede traer frente a los derechos del individuo, que digamos que están más protagonizados, valga la redundancia, por las protagonistas, que son las que sienten en sus huesos los efectos, ¿no?, de esa lucha por el bien común. ¿Cómo lo querías enfocar o qué querías tú sacar nuevo en este debate? Lo que quería hacer era el personaje, el antagonista, que es Elena, que fuera claramente el malo de la película, por decirlo de alguna manera, pero que en algún punto de la novela leyendo tuvieras esa duda de decir, pero espera, tiene razón. Claro, son los mejores antagonistas, los que al final dices, ostras, pero si es que yo creo que tiene razón, yo sé, es que no va desencaminado, ¿no? Claro, exacto. Entonces es un personaje que no es puramente malo, digamos, en su visión es en realidad buena, pero tiene esta idealización de que mediante la tecnología vamos a llegar a un estadio superior que va en contra precisamente de la libertad, que era el tema del libro. Sí, y el tema de poner los límites yo creo que lo llevamos viendo, pues eso, desde que surge la ciencia ficción, yo creo que siglo XIX, ¿no?, finales, empezamos a ver mucho empezamos a ver revoluciones tecnológicas, primero cada 3 o 4 décadas, luego cada década, luego cada lustro, cosas así, hasta que llega un momento en el que el avance y la evolución es insoportable. Y hablas un poco también en la novela de los límites, porque aquí entramos en elementos que, de momento, gracias a Dios, siguen siendo de ciencia ficción, de mundos casi que no se pueden ni imaginar, y me sorprende mucho que te los hayas podido imaginar tú para poder sacarlos adelante en el libro. ¿Cómo te viene la inspiración para decir, oye, cómo sería? Es que tampoco quiero contar muchas cosas de los segundos actos y terceros actos del libro. ¿Cómo sacas adelante las tecnologías que no son realidad ahora, a día de hoy?
¿La inspiración por dónde viene? Lo que trato de hacer es un poco imaginar, siguiendo la tendencia actual que tenemos, dónde podríamos terminar. De vuelta, sin revelar demasiado los detalles, es un poco eso. Si esto continúa como venimos, el resultado va a ser este. ¿Cuál es el resultado lógico de los pasos actuales? ¿No? Es decir, ¿por dónde va la senda? Exacto. Y hay un poco alegorías a también un poco la situación actual con la tecnología. Por ejemplo, no quiero hacer un spoiler, pero cómo los móviles absorben a las personas y se vuelven como autómatas y pierden, digamos, la conciencia. Bueno, eso es algo real, no es mediante tecnología, pero es un modo de manipulación. Tenía una nota antes aquí tomada en el móvil para preguntártela, porque el tema de la eficiencia de verdad que me ha fascinado mucho y no quería saltar a otros temas sin volverte a preguntarlo. ¿Tú lo ves como una meta en sí misma la eficiencia o lo ves como o lo ves como el camino a recorrer? No sé si tiene mucho sentido, sí. Yo personalmente no, pero yo creo que hay personas que ven la eficiencia como una meta. Sí. Yo creo que sí, y no sé si son los buenos o si son los malos, no sé si son las Helenas o las Carmenes y las Anas, un poco en la novela. También tiene mucho, obviamente, una consideración política, un lado político muy impactante, que es la parte, digamos, tienes la parte de tecno-thriller, la parte thriller viene más desde ese punto político, y del uso y el aprovechamiento para sus propios intereses, ¿no? De los determinados elementos políticos. Esto es algo que siempre ha ocurrido así con la tecnología, desde que el mundo es mundo. Yo creo que los acueductos pues, se ponían donde hubiera más interés político y tejemanejes locales en sus épocas. ¿Cómo lo ves hacia el futuro? ¿Cuáles van a ser los acueductos del futuro? Es decir, hoy en día decimos, bueno, vamos a poner aquí una fábrica de coches eléctricos, vamos a poner aquí una fábrica de robots, vamos a invertir aquí un centro de datos no. ¿Hacia dónde ves tú, como alguien que está dentro de la industria? Que me parece a mí que el poder se está transfiriendo desde los estados hacia las corporaciones. Hoy por hoy California está dominada por 4 corporaciones y terminó la historia. Y me parece que esa es la tendencia. Más y más tendemos hacia esa tecnocracia, digamos. Sí, sin duda, la verdad que sí, es un poco el debate de nuestro tiempo y ya había muchos autores que han venido antes que tú, con buena cabeza también, para ir advirtiéndonos un poco de esto, no porque sea malo inherentemente, pero sí que obviamente pues, todo lo que sea un desvío de los ímpetus democráticos pues puede ser un poco, por lo menos, territorio sin explorar, ¿no? Entonces, todo lo que sea, como dices tú, la tecnocracia, que me parece el concepto que yo creo que es claro, ¿tú crees que puede llegar a ser peligroso, como dices tú, viendo las sendas y las pisadas que vamos abriendo en el camino por ahora? ¿O de momento lo vamos a poder controlar? Yo creo que sí. Es un poco la descripción que hago en la novela. Y ya empezamos a ver algunos elementos en la realidad. Un poco el intento que hizo Elon Musk en Estados Unidos de tener un gobierno tecnócrata, de buscar la eficiencia. En Albania tenemos otro ejemplo de una ministra que es una inteligencia artificial. Entonces estamos empezando a ver, quizás con buenas intenciones, quizás no, esta tendencia de utilizar tecnología para ser más eficientes. Y la pregunta te surge automáticamente es, ok, ¿a qué costo? Claro, porque por ejemplo en el caso de los juzgados, que es un sitio donde yo creo que van a querer meterlo muchos políticos, es decir, bueno, los juzgados están hasta arriba de casos, hay muchísimos elementos, vamos a meterle un ChatGPT por aquí y por detrás para que saque la sentencia un poco más pronto. Que obviamente los riesgos son aparentes para todo el mundo. ¿Hay algún riesgo especial que tú le hayas pensado? A lo mejor no solo en el caso de la justicia, pero sino en esta ChatGPTización de nuestro día a día, de nuestro trabajo, etcétera. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el riesgo más importante no es tecnológico, sino de las personas individuales. La tendencia va a ser a perder la capacidad de criticar. O sea, vamos a simplemente a dejar que la máquina pense y tomar los resultados. Pasa un poco como pasa con el GPS. O sea, ya no sabemos ir a los sitios porque ponemos el GPS y nos lleva. Y si usamos ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, vamos a dejar que la máquina piense, entonces nosotros ya no pensamos. Ese me parece que es el riesgo máximo. Luego tenemos los problemas de la manipulación y quién controla la máquina. Pero
mi modo de verlo, el riesgo principal es eso, es perder la capacidad de... La capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Sí, yo creo que yo me noto que la voy perdiendo. Los últimos 2 años usando estas herramientas y algo yo creo que sí que he perdido porque de verdad que son fascinantes y verlas avanzar es fascinante. Sobre todo lo comentábamos antes también en el caso de los estudiantes que están educados ya en un ámbito, en un ecosistema completamente diferente. No solo los que estudiaron una carrera hace 20 años o algo así, sino los que le hicieron o se han licenciado hace poco. Entonces, en este punto yo creo que sí que es importante el rol de novelas como Código Omega para evaluar el futuro del pensamiento crítico y que eso que no se pierda, ¿verdad? Bueno, yo aquí tengo muchas opiniones, la verdad, muchas buenas sobre el libro y siempre me vuelvo, porque luego ya el libro evoluciona más hacia la ficción, como decíamos, y como tienen que hacer todas las grandes novelas de ciencia ficción, y siempre pienso en el caso del teletransporte, porque aquí hay elementos que me recuerdan eso, dices tú, si tú metes teletransporte en una sociedad, ya no es que cambie, bueno, no es que puedo llegar al trabajo al instante, se eliminan los atascos, y si se eliminan los atascos, ¿qué pasa con las carreteras? ¿A dónde vamos? ¿Sabes? Entonces son como cambios que dices, es la medida de las sendas, ¿no? Tú vas mirando por dónde van los pasos, cuál es el determinado lógico, cuál es el futuro, digamos, que deriva de algunos de estos cambios que explicas en la novela. Es decir, no te quiero decir que me digas, pero sí, de futuras secuelas de la novela, ¿por dónde van a ir los tiros? A ver, sin revelar mucho. La idea para la segunda novela es un poco profundizar en lo que sucedió aquí, un poco develar cuál es la tecnología que está detrás, o sea, ahondar un poco más en cómo funciona todo esto y explorar un poco cuál sería la segunda derivada de este problema. Es decir, cuando la biotecnología se cruza con la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Y ya cómo empieza a afectar, digamos, cómo evolucionamos como humanos. Pues eso sí que deseando leerlo porque me parece súper interesante y creo que al final ahí nos vamos a meter todos en un jaleo, esperemos que dentro de muchos años, más que los próximos, pero también por una parte es esperanzador, ¿no? Que estemos hablando de esto como algo inminente, en cierto sentido, ¿no? Por todas las partes positivas que pueda tener. Sí. Jolines. Bueno, a mí lo de Red de Sombras, ahora ya esperando Red de Sombras 2, esperamos que también que sean muchas Red de Sombras, a ver hasta dónde va sacando de la mollera con más imaginación. ¿Y cuándo crees? Es que yo quiero aprovechar aquí ya para tirar un poco de lo mío. ¿Cuándo crees que puedes...? Porque si lo has escrito en un año, es prolífico, ¿eh? O sea, mi idea era tratar de sacarlo el año que viene, pero la verdad que es difícil, así que no quiero prometer nada. No, yo creo que haces bien en decir, bueno, vamos a ir viendo, porque luego a lo mejor te pasa un poco como con esta novela, te estás exponiendo a escribir no sé qué, y dices, bueno, esto de la biología y la biotecnología, cómo encaja con todos estos temas de inteligencia artificial, y de repente a lo mejor ya no es ciencia ficción para cuando lo vayas a sacar, y te quedes con una trilogía de novela histórica, un poco, ¿no? Sería un poco uno de los primeros casos que les pasa, ¿no? Es decir, estoy escribiendo un género y cuando acabo de publicarlo ya ha cambiado el género del libro. Esto sería fantástico, eso sí que es innovación. Luis, mi enhorabuena de verdad, porque escribir un libro tiene que ser una tarea titánica. Yo de verdad que no sabría ni por dónde empezar, entiendo que a lo mejor por el título, pero mi enhorabuena y me quito el sombrero absolutamente ante este libro que has sacado. Bueno, muchísimas gracias, me halaga un montón lo que decís, así que muchísimas gracias. Bueno, y a todos los que estáis aquí, a los que estáis en casa, etcétera, que lo veáis, de verdad, echadle un vistazo porque merece muchísimo la pena, por lo menos yo creo que merece y engancha, y yo creo que, no quiero ilusionarte, pero yo creo que los derechos de una serie o algo así, yo creo que no deberían de ser difíciles de conseguir, porque esto yo creo que en Netflix, yo lo estaba viendo y digo, esto en Netflix en 10 episodios,
se viene muy calentito, ¿eh? Pues, ¿No te han llamado? Estaría mal, todavía no llamaron, ¿eh? Me llamaron. Bueno, pues tienes que tener el teléfono, a lo mejor los días el teléfono ocupado o algo así cuando eso, pero bueno. Fantástico, fantástico, fantástico. Y no sé si quieres hacer algún tipo de dedicación o algo para acabar. Quizás podemos abrir a preguntas, pero Sí, antes sí, que nada, y por supuesto. antes de olvidarme, primero muchísimas gracias al Centro Asturiano por abrirnos Hombre. las puertas. Realmente un honor para nosotros. Y Sí. a ti, Alex, por sumarte a esta aventura. Qué menos, qué menos. Yo el primero, encantado. Ya sabes que he llegado muy pronto y con mucha ilusión yo para venir hoy a la presentación de Código Mesa. Muchísimas gracias. Bueno, quizás abrimos un poco a preguntas. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Por supuesto. Sin haber leído el libro es difícil, pero bueno. No sé si tenéis algunas preguntas, porque yo sí. O sea, si no las tenéis vosotros, las tengo yo. Ya te he preguntado de la secuela, porque es que ya es lo que me queda. Y bueno, ya vengo aquí ya con el libro aprendido. Te he preguntado por Ana y Carmen que si tenían referentes en tu vida, que dijeran, bueno, alguna inspiración. ¿Qué nuevos personajes nos podrían esperar? ¿Vas a hacer mucho cambio de personaje? Yo soy no muy... dentro de los principales. O sea, los principales se van a mantener. ¿Sí? Lo que le voy a dar es, aunque no lo creas, más peso a Asturias. O sea que va a ser más gordo aún, ¿no? Puede ser, sí. Qué bueno. Pero no, los personajes principales se van a mantener. Sí. Yo soy muy aficionado a que mueran los personajes, los protagonistas, los antagonistas en las novelas, porque como que le dan más, como decía antes nuestro compañero, más enjundia a la novela. Dice, ostras, las cosas son serias, ¿eh? Un poco la seriedad mientras muera gente ficticia, claro, por supuesto, ¿no? Pero sí es cierto que a veces que tienen que sobrevivir para poder llevar adelante lo que es la trama. Y bueno, aquí yo no me meto, yo disfrutando y esperando a lo que llegues, sin que te conviertas en un George R.R. Martin, que ahora nos está haciendo esperar 14 años, ya vamos por el libro, pero yo creo que si te lo sacas en 2027 o así, me da tiempo a mantenerlo en el recuerdo sin tener que releérmelo antes de releer la secuela, ¿eh? Así que, pero vamos, encantado, ¿eh? No sé si tenemos alguna preguntina por ahí, ¿no? Pues yo creo que... Yo una pregunta, sí. Bueno, me es difícil preguntar porque yo me lo he leído. Una pregunta, Luis, si tuvieras que resumir en 3 palabras de qué se trata el libro, ¿cuáles serían las primeras palabras que se te vienen a la cabeza? Bueno, creo que ya lo dije al principio, el tema del libro es la libertad. Si lo tuviera que resumir en 3 palabras es cuánta libertad estamos dispuestos a ceder en pos de nuestra comodidad. Creo que ese sería un poco el resumen de la idea. En la comodidad y la eficiencia, ¿no? También. Qué bueno. Yo lo resumiría como un gran tecno-thriller, mezclando la palabra tecno-thriller, ¿no? Componiéndola. Yo creo que me parece el gran resumen de esta novela, y animándoos a todos a que la leáis, sin ninguna duda, ¿eh? Muchas gracias. A todos, y bueno, la verdad que esperando que vengas muchísimos, pues para que el año que viene estemos aquí con la secuela, o el año que viene o cuando sea. Sería genial. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, ¿eh? Bueno, al margen ya de preguntas tal, decías que es un año a lo mejor para escribir el título. El título de la novela no es un baladí. Yo todavía no he decidido el título. Fíjate, pues es que pídele consejos. Yo, de hecho, se lo cambié el título, ese no era el título original. ¿Cuál era el título? Era Protocolo Sombra, pero luego lo uso tanto en la novela que dije, no puede ser. Ah, amigo. Bueno, te lo guardas para un segundo posibles secuelas. Otra pregunta, Luis, a pesar de que cerramos cuando has escrito el libro, ¿en qué has pensado en un público específico al cual dedicabas el libro o no? No, era eso, un poco la idea era que fuera un libro para el público en general. O sea, que no hace falta que sea un experto en tecnología, ni caer en explicarlo tanto que un experto de tecnología diga esto no lo puedo leer. O sea, era tratar de mantener ese balance. Y entiendo que tu segunda novela va en la misma línea, ¿no?